Muchos buscan respuestas en los cielos, otros en los libros, algunos en las palabras de profetas olvidados, pero los sabios de todas las épocas sabían una verdad que el mundo moderno ha relegado al olvido. El mayor de los templos no está afuera, está dentro de ti. Y no es una metáfora. Tu cuerpo es un códice viviente, una estructura sagrada que no solo respira y siente, sino que habla, sí, habla, aunque no con palabras comunes. El cuerpo se comunica en un lenguaje vibracional, ancestral, espiritual. Un idioma que no se pronuncia con la lengua, sino que se resuena. Un idioma que no se escribe con tinta, sino con luz. Y lo más extraordinario, es un lenguaje que llevas grabado desde antes de nacer. Todas las civilizaciones que se conectaron con lo divino, desde Egipto hasta los Andes, desde la India hasta el Tíbet, reconocieron esto. Para ellos, el cuerpo no era un conjunto de órganos mecánicos, sino un instrumento sagrado. Un oráculo interno, un canal por donde fluían los mensajes del universo. En la tradición védica se habla del Vak, la palabra primordial, que no surge del pensamiento, sino del centro vibracional del ser. Y desde ahí se proyecta hacia la realidad moldeándola. El cuerpo humano es un sistema diseñado para emitir, recibir y traducir frecuencias, y esas frecuencias son lenguaje. ¿Nunca has sentido que algo dentro de ti comprendía más de lo que podías explicar? Que ciertos símbolos te hablaban sin decir nada, que una imagen, una palabra o un sonido te atravesaban el pecho, sin lógica pero con poder? Eso es el lenguaje sagrado. No se aprende, se recuerda, y no vive en la mente, vive en el cuerpo energético. Tu respiración tiene una métrica ancestral, tus órganos vibran con patrones sutiles, tus glándulas, como la pineal, la pituitaria o el timo, son antenas de percepción suprasensorial. Pero para entender esto, hay que dejar de ver el cuerpo como algo físico y comenzar a verlo como lo hacían los antiguos, como una escritura viviente del alma. En el antiguo Egipto, los templos eran construidos como cuerpos. Cada sala representaba un órgano. Cada jeroglífico inscrito en las paredes resonaba con una parte del cuerpo espiritual del iniciado. Y solo quien atravesaba esas cámaras internas con conciencia era capaz de leer el lenguaje del templo y, por tanto, el lenguaje del cuerpo. En la India, el sistema de chakras describe 7 grandes puertas vibratorias. Cada una conecta con una zona del cuerpo y cada una tiene su propio símbolo, color, sonido y frecuencia. ¿No te parece sospechoso que estos sistemas, tan alejados en tiempo y cultura, compartieran una misma visión esencial? Pero si esto es así, ¿por qué hemos olvidado ese lenguaje? Porque fuimos entrenados para escuchar lo externo y desconfiar de lo interno. Nos enseñaron a pensar, pero no a sentir, a hablar, pero no a vibrar, a leer palabras, pero no a leer nuestro pulso, nuestra energía, nuestras visiones internas. Y sin embargo, el cuerpo sigue intentando comunicarse, con enfermedades que no entiendes, con sensaciones que no puedes explicar, con intuiciones que no sabes de dónde vienen. El cuerpo sigue hablando, pero casi nadie recuerda cómo escucharlo. Tu columna vertebral, por ejemplo, no es solo una estructura ósea, es un pilar de energía viva donde se asientan símbolos universales. En el yoga tántrico, la energía kundalini duerme en la base de la columna, esperando ser despertada. Cuando asciende, va activando los centros energéticos uno a uno, como si se tratara de una lectura iniciática, donde cada chakra es una sílaba y la columna entera, una frase de poder. Este no es un lenguaje externo, es el lenguaje con el que el alma le habla al cuerpo y con el que el cuerpo le responde al universo. A lo largo de este video, te guiaré por ese idioma perdido. Te mostraré cómo los sabios antiguos leían el cuerpo como un códice sagrado, cómo los sonidos, las posturas, la respiración y la intención activaban secuencias energéticas dormidas, y cómo tú mismo puedes comenzar a recordar esa lengua olvidada que vibra en tus células, en tus huesos, en tu sangre. Porque este no es un conocimiento reservado a unos pocos, este es un recuerdo colectivo, un despertar que ya ha comenzado. Y si estás escuchando estas palabras ahora,
no es casualidad, es que dentro de ti algo ya ha comenzado a resonar. Lo que muchos llaman intuición, otros lo han nombrado como memoria espiritual. Una sabiduría que no se transmite por palabras ni por libros, sino por vibraciones que despiertan desde dentro. Quizá ya lo sentiste alguna vez, un hormigueo al oír cierta música, una presión en el pecho al ver una imagen, un escalofrío ante una palabra, como si te hablara desde otra vida. Eso no es sugestión, es reconexión. El cuerpo, al igual que un instrumento sagrado, vibra cuando se le toca con la frecuencia correcta. Y esas frecuencias, esas notas, forman parte de un idioma olvidado que una vez supiste hablar sin pensar. Los sabios taoístas enseñaban que el cuerpo humano contenía los 5 elementos y que cada órgano estaba ligado no solo a una función fisiológica, sino a una emoción, un color, un sonido y una vibración. Los pulmones vibraban con la energía del metal y podían armonizarse con el sonido sis. El hígado, con la madera, respondía al shish. El corazón, con el fuego, resonaba con el ha. No se trataba de superstición, sino de vibración aplicada conscientemente. Cuando los taoístas meditaban, no lo hacían en silencio absoluto, sino emitiendo estos sonidos internos, como si al hacerlo limpiaran las capas del cuerpo energético y despertaran un lenguaje interno oculto en cada célula. Y esto no es exclusivo de Asia. En el continente africano, ciertas tribus utilizaban el tambor como lenguaje del cuerpo colectivo. Cada golpe resonaba en el pecho de la comunidad. No era solo música, era palabra, era instrucción, era energía canalizada. El tambor hablaba al hígado, a la sangre, al útero, a los huesos. Era un lenguaje sin letras, pero con acción directa. No se entendía con la cabeza, se sentía en los huesos. Volvamos a ti. Si pusieras atención, te darías cuenta de que tu cuerpo también emite señales constantemente. Y no me refiero a hambre, cansancio o dolor, sino a vibraciones más sutiles, un temblor leve en el plexo cuando algo no es correcto, un calor repentino en la garganta cuando algo necesita ser dicho, un cosquilleo en el entrecejo cuando intuyes lo que va a pasar. Ese es tu cuerpo activando su lenguaje interno. Una forma de comunicación que no necesita intermediarios, solo conciencia, y aún más profundo que eso está la respiración. El puente por excelencia entre lo inconsciente y lo consciente. La respiración es la base de todos los lenguajes sagrados, porque es rítmica, es vibratoria y es universal. Los egipcios enseñaban a respirar de forma geométrica. Los yogis lo hacían por canales energéticos llamados nadis. Los sufíes utilizaban la respiración como forma de invocación directa de lo divino. Y todos coincidían en algo. Al modificar la respiración, modificas tu vibración, y al modificar tu vibración, reescribes tu realidad. Piensa esto, si la palabra crea realidad, y la palabra está compuesta por sonido, y el sonido necesita del aliento, entonces, ¿quién tiene el poder verdadero, la palabra o la respiración que la sostiene? Por eso, muchas tradiciones prohíben decir ciertos nombres sagrados sin preparación previa, porque saben que la vibración incorrecta puede alterar campos de energía invisibles y que el cuerpo, como receptor de esa energía, puede ser afectado profundamente. No se trata de superstición, se trata de que cada sonido es una llave y tu cuerpo es la cerradura. A lo largo de este viaje entenderás que no hay separación entre cuerpo, símbolo y sonido. Tu cuerpo no solo reacciona al lenguaje, es lenguaje. Eres un conjunto de símbolos en movimiento, una vibración resonando entre planos, un portal viviente entre lo invisible y lo manifestado. Y cuanto más recuerdes eso, más clara se volverá la voz que susurra dentro de ti. Una voz que no usa palabras comunes, pero que sabe exactamente quién eres y para qué viniste. Ahora que comenzamos a recordar que la respiración es un portal, que el cuerpo es vibración y que los sonidos no solo comunican, sino activan, debemos ir más profundo. Hay una estructura en el cuerpo que ha sido reverenciada, temida y estudiada durante milenios, la columna vertebral, ese eje vertical que sostiene no solo tu cuerpo físico, sino también el flujo ascendente de tu conciencia. En las tradiciones tántricas, se dice que en la base de esa columna reposa una energía dormida,
una serpiente enroscada, un fuego latente. La llaman Kundalini. No es una energía metafórica, es una frecuencia biológica y espiritual que al despertar sube lentamente, activando centros vibratorios, desbloqueando memorias y finalmente alcanzando el punto más alto del cuerpo, la glándula pineal, también llamada el ojo interno. Este ascenso no es literal, es un proceso vibracional y cada etapa, cada chakra funciona como un glifo, un símbolo vivo, un carácter de un idioma que no se lee, se siente. Cuando la energía llega al corazón, por ejemplo, se activa el lenguaje del amor verdadero, no el romántico, sino el universal, el que une a todos los seres. Cuando sube a la garganta, nace el lenguaje de la expresión, palabras limpias cargadas de intención pura, y al llegar al entrecejo, emerge la visión interior, capaz de ver más allá de lo físico. Cada uno de estos niveles es un lenguaje, un alfabeto de emociones, imágenes y frecuencias, y al activarse, cambia no solo cómo hablas o cómo respiras, cambia quién eres. ¿Y qué papel juega el movimiento en todo esto? Mucho más del que imaginas. Los antiguos no caminaban, bailaban, no se estiraban, danzaban, porque sabían que cada gesto crea una vibración y que ciertos movimientos, realizados con intención, escriben frases sagradas en el campo energético. Esto es lo que hacían los chamanes en sus trances, los derviches girando, los sufíes alzando sus manos al cielo como antenas de luz. No era ceremonia vacía, era comunicación vibracional directa. El cuerpo escribía en el aire, trazaba signos invisibles, y esos signos, aunque no los veas, son reales, se graban en lo sutil y abren puertas. Es por eso que muchas disciplinas ancestrales enseñan posturas exactas, no como ejercicio físico, sino como llaves simbólicas, el mudra en los dedos, la torsión exacta del torso, la inclinación de la cabeza. Todo responde a un código que está en ti. ¿Y sabes lo más increíble? Ese código cambia con tu estado interior. Una postura sagrada sin intención es solo una forma vacía, pero una postura simple, realizada con conciencia total, se convierte en escritura viva. ¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden transformar una habitación solo con su presencia? Es porque su cuerpo emite una frecuencia coherente. Han activado el lenguaje del silencio, el lenguaje que no necesita palabras, porque vibra en alineación con su verdad. Este es uno de los secretos más guardados del hermetismo. La coherencia vibratoria es el idioma original del universo. Cuando mente, emoción, cuerpo y energía están en sintonía, entonces el lenguaje sagrado fluye naturalmente. Tus pensamientos se alinean con tus palabras con tus gestos con tu respiración, y tu respiración con el pulso del cosmos. Esto no es solo misticismo. La ciencia empieza a comprender que el cuerpo emite campos electromagnéticos que cambian según tu emoción, tu respiración y tus pensamientos. El corazón, por ejemplo, tiene un campo que se extiende varios metros, y cuando estás en paz, ese campo se expande. Cuando estás en conflicto, se colapsa. ¿No es eso una forma de lenguaje? Una forma en la que el cuerpo habla, incluso antes de que digas una palabra. A medida que profundices en este conocimiento, entenderás que tus gestos, tu postura, tu mirada y tu vibración son una oración continua, un mensaje constante hacia lo invisible. Y si aprendes a escribir ese mensaje con claridad, el universo responderá, no con palabras, sino con realineación, con señales, con encuentros, con sincronías, porque cuando tu cuerpo habla el idioma sagrado, la realidad lo escucha. Si el cuerpo habla, entonces hay que aprender a escucharlo, no solo sentirlo, no solo habitarlo, escucharlo de verdad. Pero la escucha de este lenguaje no ocurre con los oídos, ocurre con la atención, con la presencia, con la calma interior. En las antiguas escuelas esotéricas, el primer paso en cualquier iniciación no era aprender fórmulas mágicas, ni descifrar grimorios antiguos. Era simplemente esto, sentarse en silencio y escuchar al cuerpo, observar los latidos, las tensiones, los micromovimientos, la temperatura, el pulso de cada célula. ¿Por qué? Porque sabían que el cuerpo lleva siglos intentando hablar, pero vivimos tan distraídos que hemos olvidado cómo interpretarlo.
¿Y qué dice el cuerpo cuando finalmente lo escuchas? Dice cosas que tu mente ha negado durante años. Dice verdades que no caben en palabras. Dice lo que necesitas, no lo que deseas. Dice estás desconectado de tu raíz. O aquí hay dolor estancado. O incluso, este símbolo te pertenece. Ya lo conocías antes de nacer. El cuerpo guarda la memoria del alma, y cuando aprendes a traducir su lenguaje, accedes a una biblioteca interna que contiene tu historia, tu misión, tus bloqueos y tu poder. Hay un concepto clave que los alquimistas interiores repetían una y otra vez: somatización simbólica. ¿Qué significa? Que todo lo que no se expresa con conciencia, el cuerpo lo convierte en mensaje. Una tristeza ignorada se convierte en opresión en el pecho, una verdad no dicha en nudo en la garganta, un deseo reprimido en tensión en el vientre. Cada síntoma es una palabra encriptada. No es casualidad que la medicina holística actual empiece a reconocer estos patrones. El cuerpo grita lo que el alma susurra, y cuando no lo entiendes, lo repite. Y si sigues sin entenderlo, lo intensifica. No es castigo, es lenguaje, es un idioma fiel que nunca deja de hablar. Pero aquí viene algo aún más poderoso. No solo puedes leer el lenguaje del cuerpo, también puedes reescribirlo. Te das cuenta del poder que eso implica. Así como los antiguos escribas trazaban símbolos sagrados para alterar realidades, tú puedes, mediante ciertos actos conscientes, posturas, sonidos, visualizaciones, cambiar el significado energético de tu cuerpo. Puedes liberar palabras antiguas, memorias heredadas, creencias insertadas que no te pertenecen. Porque el lenguaje sagrado del cuerpo no es estático. Es un idioma viviente, respira contigo, evoluciona contigo, responde a tu intención. Este es el secreto que tantos buscan en rituales externos, en libros polvorientos, en templos lejanos, pero la alquimia real está aquí, en cómo hablas con tu cuerpo, en cómo lo tocas, en cómo lo escuchas, en cómo lo celebras. Las culturas antiguas lo sabían, el cuerpo era el altar, el gesto, la oración, la respiración, el incienso, y la vibración, el conjuro. No se necesitaban palabras para convocar a lo divino, bastaba con entrar en coherencia con uno mismo, y así llegamos a una de las claves más olvidadas del camino espiritual. La coherencia es el idioma de lo sagrado, no la perfección, no el conocimiento, sino la alineación entre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces y lo que vibras. Cuando esa alineación ocurre, el cuerpo se convierte en palabra, la emoción en símbolo, y tu presencia entera en una frecuencia que transforma. Ya no necesitas protección externa, tu vibración es tu escudo, tu postura es tu palabra, tu silencio es tu canto. Ahora que has comenzado a escuchar, que has comprendido que tu cuerpo no es una simple estructura biológica, sino un alfabeto viviente, es hora de dar un paso más. El cuerpo no solo se expresa, el cuerpo manifiesta. Esta es una de las leyes más poderosas que conocían los antiguos maestros. Tu realidad externa no es más que un eco de la frecuencia interna que sostienes en tu cuerpo. Y no hablo de pensamientos positivos, no hablo de afirmaciones vacías repetidas frente a un espejo. Hablo de vibración coherente, de emociones integradas, de un campo energético que emite una señal tan clara que el universo no puede hacer otra cosa más que responder en resonancia. La sabiduría hermética lo expresaba así: el universo es mental, pero vibra a través del cuerpo. Lo que sostienes en tu cuerpo, como postura, tensión, respiración, emoción, se convierte en una orden vibracional, y esa orden es obedecida. Los antiguos egipcios llamaban a esto Eka, una palabra que hoy traducimos como magia, pero que en verdad significa el arte de usar la palabra y la energía para influir en la realidad. Y la palabra para ellos no era solo el sonido que sale de la boca, era la vibración sostenida en el cuerpo, en el tono, en el gesto, en la intención. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Tu cuerpo ya está creando realidad, aunque no seas consciente de ello.
Cada vez que te encorvas, le estás diciendo al mundo me escondo. Cada vez que respiras con miedo, estás enviando señales de alerta al campo cuántico. Cada vez que tensas tu mandíbula o frunces el entrecejo, estás reforzando una narrativa de defensa, de lucha, de separación, y eso se manifiesta. Atraes más de lo mismo. Situaciones que refuercen tu vibración, personas que sintonizan con ese patrón, eventos que validan la historia que estás contando con tu cuerpo. Ahora entiende esto, si tu cuerpo está narrando una historia, entonces puedes cambiar esa historia, puedes reprogramar el mensaje, y para eso no necesitas tecnología externa, solo necesitas presencia, respiración y acción consciente. Los iniciados lo sabían. Al modificar tu postura, modificas tu percepción. Al modificar tu respiración, modificas tu campo. Y al sostener eso con intención, modificas tu realidad. Esto es manifestación desde lo sagrado. No se trata de pedir, sino de vibrar. No se trata de visualizar, sino de convertirte en el símbolo. Recuerda, el universo no escucha lo que dices, el universo responde a lo que vibras. Si vibras escasez desde tu vientre, si vibras duda en tu garganta, si vibras miedo en tu espalda, puedes repetir 1000 veces una afirmación de abundancia y no sucederá nada. Pero si limpias el canal, si respiras desde el centro, si alineas tu cuerpo con la emoción verdadera de confianza, de apertura, de certeza, entonces el campo se abre y comienzas a recibir lo que ya estabas emitiendo, pero desde una frecuencia más alta. Esto es lo que hacían los antiguos en sus rituales. No era teatro, era ciencia vibracional. Los movimientos rituales eran gestos cargados de intención. Los cantos eran fórmulas codificadas, las respiraciones eran llaves vibratorias, y el cuerpo entero un altar en acción. Ellos sabían que cada parte del cuerpo corresponde a una función espiritual. El pecho, al amor, las manos a la creación, los pies al camino, la cabeza a la visión, y por eso cuidaban cómo se movían, cómo respiraban, cómo tocaban y cómo miraban. Todo era un lenguaje, un conjuro, una manifestación. Tú también puedes hacer eso. No necesitas incienso ni túnicas. Solo atención, solo compromiso con tu vibración. Empieza con pequeños actos. Al despertar, respira profundamente antes de moverte. Al caminar, hazlo con la conciencia de que cada paso es una declaración. Al hablar, siente si tus palabras están en coherencia con tu cuerpo. Al tocar, hazlo como si tu mano fuera un canal de energía divina. No tienes que fingir una vibración, solo tienes que recordar la tuya, porque debajo de las tensiones, del miedo, del pasado, tu lenguaje original sigue allí. Y ese lenguaje tiene el poder de crear una nueva realidad, desde el cuerpo hacia el mundo. Ahora que sabes que tu cuerpo es lenguaje, que tu vibración moldea la realidad, que cada gesto, respiración y postura está emitiendo un mensaje, es momento de activar ese lenguaje de forma consciente. ¿Y qué significa esto? Significa dejar de vivir en piloto automático. Significa dejar de repetir viejas narrativas corporales. Significa despertar los códigos sagrados dormidos en tus centros energéticos. Hay 3 llaves para activar el lenguaje del cuerpo: presencia, intención y vibración. La presencia es la conciencia plena. El estar aquí y ahora es cuando sientes la planta de tus pies tocando la tierra. Es cuando escuchas tu respiración como si fuera la primera vez. Es cuando cada movimiento que haces tiene peso, dirección, sentido. La intención es el motor invisible, es el para qué. No basta con moverse o respirar, hay que hacerlo con una dirección vibratoria, con un mensaje claro, con un propósito alineado, y la vibración es el canal, es la frecuencia con la que sellas cada palabra, cada mirada, cada silencio. ¿Y cómo se aplica esto a lo cotidiano? Comienza cada día con un ritual de reconexión. No necesitas nada más que tu cuerpo. Siéntate en silencio, cierra los ojos, respira profundo 3 veces y luego coloca tus manos sobre tu corazón. Siente el pulso, siente el calor y desde ahí declara internamente una palabra que desees vibrar ese día. Amor, claridad, fuerza, verdad.
No es una afirmación, es una activación. Estás ordenándole a tu cuerpo que sintonice con esa frecuencia, y lo hará, porque el cuerpo es obediente cuando la intención es clara. Luego, al moverte durante el día, hazlo con esa palabra viva en tu pecho. Siente cómo caminas diferente, cómo hablas distinto, cómo tu cuerpo traduce ese código a cada acción. Este es un entrenamiento vibracional. No es algo que se logra de un día para otro, es una práctica sagrada. Así como los músicos afilan su oído, tú estás afinando tu cuerpo, porque tu cuerpo es tu instrumento, y tú eres el canal de una melodía antigua que viene desde el alma. Existen también técnicas más profundas, practicadas por iniciados de todas las épocas. Una de ellas es el mudra interno. Quizá hayas visto mudras en el yoga, gestos con las manos, pero el verdadero mudra no es solo físico, es energético. Por ejemplo, al juntar los dedos índice y pulgar se cierra un circuito, pero si al hacerlo respiras desde el vientre, visualizas un símbolo en el entrecejo y sostienes una emoción como gratitud o paz, entonces estás realizando un mudra vivo, un gesto que vibra en múltiples niveles. El mudra se convierte así en una frase completa del lenguaje sagrado. Otro portal de activación es el mantra interior. Muchos creen que los mantras solo se recitan en voz alta, pero el mantra más poderoso es el que vibra en silencio. Puedes escoger un sonido sagrado, Om, Hum, Ra, Lam, y repetirlo internamente mientras respiras. Con cada inhalación, sientes cómo se activa una parte del cuerpo. Con cada exhalación, sientes cómo libera. La vibración interna es lo que despierta el código. Y con el tiempo, verás cómo ciertas palabras comienzan a generar calor, o escalofríos, o incluso imágenes espontáneas. Eso no es imaginación, es respuesta vibracional. Y hay aún una tercera vía, el símbolo visual. Muchos iniciados dibujaban símbolos sobre su piel con los dedos. Trazaban espirales, cruces, líneas sutiles. ¿Por qué? Porque al trazar el cuerpo lo siente y al sentirlo lo activa. Puedes hacer esto tú también. Cierra los ojos y con tu dedo índice dibuja un círculo sobre el pecho. Hazlo con lentitud, con intención, con respiración consciente. Ese trazo es un acto de magia sutil. Estás escribiendo sobre tu campo energético y eso tiene efecto real. La clave está en la continuidad, en la práctica, en el respeto por el templo que habitas. No hay un solo camino, cada cuerpo tiene su propio alfabeto, y ese alfabeto debe ser descubierto con paciencia, como quien desentierra un manuscrito sagrado. Cuando lo hagas, cuando ese idioma interno despierte por completo, entonces sucederá lo inevitable. Tu cuerpo comenzará a hablar sin palabras, tu sola presencia será lenguaje. Tu campo energético será oración, y lo que antes parecía mágico se volverá natural, porque así es el lenguaje del alma, poderoso, silencioso, eterno. Has caminado por un sendero interior, has recordado que el cuerpo no solo respira, suscita símbolos. Has sentido que la carne vibra con un idioma que no necesita palabras y que tu respiración, tu postura, tu intención y tus emociones son parte de una lengua olvidada, la lengua del alma encarnada. Ahora toca integrar, toca comprender lo más esencial. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué aprender a hablar ese lenguaje oculto si aún seguimos en un mundo ruidoso, en un sistema que no escucha, en una humanidad distraída? La respuesta es simple, pero transformadora, porque tú viniste a recordar lo que otros olvidaron, a ser emisario de un mensaje que no se escribe en libros, sino que se vibra desde dentro. Tu existencia no es casual, tu cuerpo no es un accidente biológico, tú elegiste encarnar en esta forma porque esta forma es un puente, entre mundos, entre planos, entre realidades. El cuerpo humano es la más perfecta tecnología espiritual jamás creada. Es el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, entre la vibración y la materia, entre lo invisible y lo tangible, y aprender a activar su lenguaje es comenzar a recordar tu propósito más alto. ¿Y cuál es ese propósito? Ser canal, ser emisor, ser vibración consciente en un mundo que ha olvidado escuchar. Tu presencia puede ser oración, tu movimiento puede ser rito, tu tacto puede ser sanación, tu mirada puede ser símbolo,
No necesitas cambiar al mundo desde fuera, necesitas vibrar diferente desde dentro, porque cuando uno solo recuerda, otros comienzan a resonar. Y cuando muchos vibran juntos, las antiguas memorias se despiertan en la red colectiva. Y es ahí cuando el lenguaje sagrado retorna, no desde las élites, no desde templos secretos, sino desde el interior de cada cuerpo despierto. Es por eso que las profecías hablaban del tiempo del despertar, de una era donde ya no habría gurús ni intermediarios, donde cada ser humano sería su propio templo, su propio oráculo, su propia escritura. Y ese tiempo es ahora. Por eso sientes lo que sientes, por eso algo en ti se agita cuando escuchas estas palabras, porque no es la primera vez que oyes esto, es un recuerdo, un eco, un fragmento de un idioma que ya hablaste antes de nacer, un mensaje que tu cuerpo sigue intentando emitir. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca volver al cuerpo como se vuelve a casa, no como un lugar de juicio, sino como un santuario. Toca honrar cada sensación como un verso, toca liberar cada emoción como un canto. Toca moverse no para quemar calorías, sino para trazar símbolos en el aire. Y toca respirar no solo por necesidad, sino como un acto de presencia divina, cada inhalación como una sílaba de creación, cada exhalación como un sello de vibración. Este es el camino de los nuevos iniciados, los que no llevan túnicas, sino piel, los que no se esconden en monasterios, sino que activan lo sagrado en lo cotidiano. No hay camino más poderoso que el que se camina desde dentro. No hay magia más verdadera que la de recordar tu esencia. No hay lenguaje más puro que el que vibra desde el corazón al universo, y tú puedes hablarlo. Hoy, ahora, sin rituales complejos, sin esperar que alguien más te dé permiso, porque el cuerpo ya lo sabe, solo estaba esperando a que tú también lo recordaras. Ahora sabes que no hay magia más profunda que habitar tu cuerpo con conciencia, que el verdadero poder no está fuera, sino en cada vibración que emites, en cada gesto que haces con intención, en cada palabra que decides no decir, porque tu presencia ya lo dice todo. Has recordado que no eres un espectador pasivo de esta realidad. Eres emisor, eres frecuencia, eres símbolo en movimiento, tu cuerpo es el alfabeto, tu alma es la voz y tu vida entera es el mensaje. Pero este viaje no se trata solo de mirar hacia adentro, también se trata de compartir, de expandir esta sabiduría sutil, de encender pequeñas luces en otros que, como tú, están buscando sin saber qué. Por eso, si algo dentro de ti resonó, si este video te hizo sentir, recordar o despertar algo dormido, dale like, no por algoritmo, sino como un gesto vibracional, un pequeño sello energético que dice, estoy aquí, yo también recuerdo. Y si deseas seguir explorando los misterios, los símbolos, las lenguas del alma, suscríbete. Esta biblioteca secreta es un templo abierto para los que están listos. Cada nuevo video es una puerta, y tú decides si la cruzas. ¿Quieres que este mensaje llegue más lejos? Compártelo. Tal vez alguien más necesite este recuerdo. Tal vez tú seas el puente. Y si sentiste algo especial, déjanos un comentario. No importa lo extenso o breve que sea. Aquí, cada palabra es energía y cada letra puede abrir un umbral. Gracias por habitar este espacio con presencia. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo entero. Nos encontramos en el próximo viaje.